Cuando éramos pequeños, mi abuelo nos contaba historias, muchas historias, acerca del lugar donde él vivió cuando era niño y de lo mucho que le gustaba. Un día, uno de mis primos le preguntó que por qué no volvía, por qué no visitaba el lugar si tanto le había encantado cuando era niño. Pero él se quedaba callado, no nos decía nada. Un día de repente nos dijo que al fin nos contaría la historia que tanto queríamos escuchar. Nos dijo, pongan atención y al fin sabrán por qué ese lugar es muy difícil de olvidar. Nos contó que cuando él era niño, él y sus hermanos vivían en un rancho que era propiedad de su padre, mi bisabuelo. Todos los días transcurrían con normalidad. En la mañana iban a la escuela y en las tardes trabajaban alimentando a los animales del rancho. Nada fuera de lo normal, hasta el día en que cosas extrañas comenzaban a pasar. Por las noches, entre el cerro, se podían ver luces moviéndose. Nadie sabía qué eran. Las personas del pueblo solo murmuraban que eso que se podía ver en el monte no era nada bueno, que eran cosas malas, pero en realidad nadie aseguraba lo que podría ser. Los animales comenzaban a portarse raro, parecía que estaban asustados y estaban muy hostiles. Los perros gruñían demasiado, estaban muy bravos, en especial cuando pasaban cerca del monte. Realmente extraño, porque nosotros no podíamos ver nada, pero parecía que ellos sí. Y así, por las noches, la gente casi no salía de sus casas. Poco a poco, en las noches, se convertía en un pueblo fantasma. Por aquellos tiempos, se acostumbraba a llevar a pastar el ganado al monte, pero las vacas comenzaron a desaparecer, ya no regresaban. Las personas las buscaban, pero nunca encontraban ningún rastro de ellas, ni siquiera restos, y esto se volvía cada vez más misterioso. Las extrañas luces, cada vez era más frecuente verlas, moviéndose entre el cerro, en la noche. Mi bisabuelo se negaba a creer que fuera algo malo. Él decía que eso era mentira. Él se negaba a creer, tal vez porque quería mantener la calma y no asustar a su familia. Una noche llegaron a avisarle a mi bisabuelo que las luces estaban cerca de su corral. Él pensó que era gente queriéndosela robar. Así es que tomó su arma y con todos sus hijos, entre ellos mi abuelo, salió en busca de los ladrones. Al llegar al corral, no encontró nada. El corral estaba intacto y no había ninguna piedra fuera de su lugar. Nadie se podía explicar cómo se salió el ganado sin romper el corral, o tan solo cómo pudieron sacarlo y cerrar la puerta con el candado otra vez. Entre todos buscaron rastros, alguna huella que pudieran haber dejado los ladrones, pero no encontraron nada. Solo los perros comenzaron a actuar extraño y se pusieron a la defensiva, muy violentos. Empezaron a gruñir hacia un matorral que estaba cerca. Algo se ocultaba, algo habían visto los perros, algo nos observaba desde los matorrales. Mi bisabuelo, enojado, tomó su arma y disparó varias veces a los matorrales. Entonces, estos comenzaron a moverse violentamente y de repente se pudo escuchar un fuerte chillido, algo parecido a un animal herido. Y fue entonces cuando esa cosa apareció. Era una cosa horrible. Era muy alto, delgado, tenía piernas y brazos muy largos y no tenía rostro. Y así empezaron a salir más y más criaturas iguales.
y comenzaron a rodear a mi bisabuelo y a todos sus hijos. Disparó varias veces y lograron escapar de ahí. Llegaron a su casa muy asustados e inmediatamente atrancaron la puerta. Esa misma noche se podían escuchar pasos afuera de la casa y en el techo. Parecía que muchas personas caminaban alrededor y no les quedó otra cosa más que rezar que esas cosas se fueran y no les hicieran daño. Después de un rato, todo quedó en silencio. No se podía escuchar ya nada. Esas cosas ya se habían ido. Y así transcurrió la noche. En cuanto salió el sol, mi bisabuelo tomó a toda su familia y salió de ahí, sin decir nada, sin decirle nada a nadie. Y se fue a la ciudad. Tiempo después, en el periódico, vieron una noticia que los impactó a todos. Hablaban de su pueblo, del pueblo donde ellos vivían y de lo que le había pasado a las personas que allí estaban. En el periódico decía que primero habían desaparecido los animales y después desaparecieron las personas. Cuando llegó la gente del gobierno a investigar qué había sucedido, no encontraron a nadie. Todos habían desaparecido. Todos se llevaron a la tumba el secreto de lo que les pasó. El pueblo quedó abandonado. Poco a poco, sus paredes fueron cayéndose. Poco a poco, se convirtió en un pueblo fantasma. Y poco a poco, fue quedando en el olvido. Ahora, nadie, ni siquiera conoce que ese pueblo existió. Y solo queda vivo en los recuerdos de aquellos que lograron escapar.